Bienvenidos amigos, hermanos, a esta nueva temporada de su programa Abriendo Puertas. Y hoy hemos querido abrir las puertas a una ocasión especial en la vida de la iglesia, que tiene que ver con un personaje importantísimo en la historia de nuestra salvación. El personaje es ni más ni menos que San José, y el acontecimiento es el año de San José convocado por el Papa Francisco. Por eso, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. El 8 de diciembre del año 2020, el Papa Francisco nos hizo un gran regalo, con una carta apostólica que lleva por nombre Patris Corde, que significa con corazón de padre. Él convocaba a un año de San José y lo hacía para conmemorar los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. El Papa Pío IX fue quien declaró precisamente a San José como patrono de la Iglesia Universal. Y el Papa Francisco por eso ha querido convocar un año especial. Él en esta carta Patris Corde dice que se establece este año para que todos los fieles, siguiendo su ejemplo, el de San José, puedan fortalecer cotidianamente su vida en cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. Es hermoso el inicio de la carta. Precisamente por eso recibe el nombre que se le ha dado. Todos los documentos de la Iglesia se escriben en original en latín y el nombre del documento es siempre el de las primeras palabras en latín. Por eso se llama Patris Corde, porque comienza diciendo: con corazón de padre amó José a Jesús, a quien los evangelios llaman el Hijo de José. Qué comienzo tan hermoso. Invocar a San José precisamente desde el amor paternal. ¿Por qué la Iglesia dedica años a temas específicos? Bueno, la Iglesia va observando el paso del tiempo a través de lo que llamamos el calendario litúrgico. Y el calendario litúrgico es la manera en que están organizadas las celebraciones de los misterios centrales de nuestra fe. Así tenemos la Pascua, la Navidad, tenemos la Cuaresma, el Adviento, pero los papas tienen la potestad de convocar algunos años especiales, de dedicar un tiempo particular para que se reflexione con mayor profundidad sobre un aspecto de nuestra fe. Y en este caso, pues se trata del papel de San José. Pero hemos tenido años como el año de la fe, el año de la Eucaristía, el jubileo de la misericordia, el año del sacerdocio. De esta manera, pues profundizamos, como decía, en algunos aspectos particulares de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. ¿Y por qué el Papa Francisco declaró el año de San José? Bueno, al hacer el anuncio, el Papa comenzó indicando el 150 aniversario de la proclamación como el santo patrono de toda la Iglesia Universal. Eso ocurrió el 8 de diciembre de 1870. Pero el Santo Padre, pensando en toda esta situación especial que hemos estado viviendo, en esta pandemia a causa del coronavirus, señala, indica, se fija especialmente en que debemos reflexionar sobre San José. ¿Por qué? Porque muchas personas durante la pandemia han realizado una gran cantidad de esfuerzos para proteger a otros, una gran cantidad de esfuerzos para defender a otros. Y eso lo han hecho como lo hizo San José, de una forma humilde, sencilla, incluso anónima, como pasando desapercibido. Esto ha sucedido durante esta pandemia.
Y por eso entonces el Papa ha querido que, pensando en San José, nos fijemos en todos estos esfuerzos para proteger a otros como lo hizo San José, como él cuidó en silencio a María y a Jesús. Decía el Papa Francisco que todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. De esta manera, pues, el Papa Francisco desea resaltar ese papel de San José como padre que sirvió a una familia, a su familia, a la Sagrada Familia de Nazaret, y lo hizo con caridad y con humildad. Por eso el Papa dice que hoy en día la Iglesia necesita padres, necesita papás, necesita hombres que cumplan también con esta misión, con este papel, como lo hizo San José. ¿Cuándo comienza y termina el año de San José? Pues ya empezó el 8 de diciembre de 2020 y se prolonga hasta el 8 de diciembre de este año 2021. Ese es el tiempo del año de San José. ¿Qué gracias especiales pueden obtenerse durante este año? Porque es un año particular, es un año especial, es un año de gracia. Bueno, durante el año de San José, la Iglesia concederá indulgencias según una serie de condiciones que siempre están establecidas por esa institución de la Santa Sede que se llama la Penitenciaría Apostólica. Entonces, según lo que la Penitenciaría Apostólica establezca, pues así se ganarán pues las gracias de este año. Para obtener la indulgencia plenaria se deben cumplir las condiciones prescritas que ya conocemos, que son las mismas en términos generales para cualquier año particular y para adquirir pues estas indulgencias especiales. Se trata de la confesión sacramental, de la comunión eucarística y de rezar por las intenciones del Santo Padre, de rezar por las intenciones del Papa Francisco. Haciendo esto, en algunos días especiales particulares se puede obtener la indulgencia plenaria. Por eso el Papa Francisco, en apoyo a esta carta Patris Corde, también promulgó un decreto para conceder el don de las indulgencias especiales con motivo pues, de este año de San José. A todos los fieles que reciten, y literalmente dice el documento, cualquier oración o acto de piedad en honor a San José. Especialmente, atención, en las celebraciones del 19 de marzo y del 1 de mayo. En la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. En el domingo que se llama de San José, según la tradición bizantina. También llevando a cabo esa devoción que se conoce como los 7 domingos de San José. Igualmente, el 19 de cada mes. Y también los miércoles, que en nuestra tradición latina se hace memoria de San José. Los miércoles en nuestra tradición latina son el día de San José. Por eso en muchos lugares los miércoles se celebra la misa votiva de San José, sobre todo en el tiempo ordinario. El Papa Francisco enumera los múltiples rasgos peculiares que caracterizan al esposo de la Virgen María. Y esto pues para responder a la pregunta de por qué la Iglesia honra a San José. Los católicos no adoran a los santos, los veneramos porque pedimos su intercesión. La intercesión celestial ante Jesús. El único intercesor ante el Padre es Jesucristo, pero los santos interceden ante Jesús. Y lo que se nos enseña es a buscar imitar sus virtudes aquí en la tierra, imitar sus virtudes aquí en este mundo. Por eso la Iglesia Católica honra a San José como el padre adoptivo de Jesús.
se le invoca como el santo patrono de la Iglesia Universal. También es el patrono de los trabajadores, de los padres, y es el patrono de la buena muerte. San José no es un accidente en la Sagrada Familia. San José no es un accidente en la vida de Jesús. A San José lo eligió Dios. A San José lo eligió el Padre para que hiciera las veces de padre en la tierra de su Hijo. Así como la Santísima Virgen María fue elegida por Dios y preparada para la excelsa misión de ser la madre de nuestro divino Redentor, el Señor Dios nuestro Padre eligió también a San José para que fuera en este mundo el Padre de Jesús y para que en todo lo humano en este mundo hiciera las veces de Padre y así lo preparara también para su misión en cuanto hombre y para su misión en cuanto Dios, la que el Padre le encomendaba también al Señor. Por eso Él es un modelo de humanidad, San José. El Papa en la carta Patris Corde lo describe como Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre en la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Este es pues San José, a quien el Santo Padre le tiene gran devoción. En el escudo del Papa Francisco, desde que fue electo obispo, él colocó un símbolo de San José para expresar así su devoción al que es el patrono de la Iglesia Universal. Recién nombrado pontífice, el Papa, una de las primeras cosas que hizo en relación con San José fue que se mencionara expresamente en el canon de la misa después de nombrar a la Santísima Virgen María. Esto se hacía en la plegaria eucarística 1, conocida como canon romano, pero el Papa dispuso que en las demás plegarias eucarísticas, en el memento de los santos, después de nombrar a la Virgen, se nombre a San José, su esposo, como venimos haciendo. De esta forma, se expresa esta devoción que tiene el Papa, esta devoción que quiere empujar, impulsar en toda la Iglesia Universal con este año especial, con este año particular. Y ahora, amigos, hermanos, 3 curiosidades sobre San José y en relación con este año de San José, del cual posiblemente tendremos también algunos otros programas de esta temporada de Abriendo Puertas. La primera curiosidad es que en el Nuevo Testamento a San José se le menciona poco. Es mencionado en el Evangelio según San Mateo, es mencionado en el Evangelio según San Lucas y una sola vez en el Evangelio según San Juan, cuando alguien llama a Jesús el hijo de José. Pero, por ejemplo, no existe ninguna referencia en el Evangelio según San Marcos o en el resto del Nuevo Testamento. Por eso siempre a San José se le ha considerado ese servidor humilde y silencioso de Dios, ese servidor humilde y silencioso de la Sagrada Familia, siempre pronto para cumplir la voluntad del Padre, pero siempre en un segundo término y siempre con una gran humildad en el silencio. San José, aunque representa una figura importante en los relatos de la Natividad del Mesías, de nuestro Divino Redentor, y es incluido en los pasajes que se narra el momento en que Jesús, hacia los 12 años, se perdió para luego ser hallado en el templo. Ahí aparece San José, pero esto es lo último que se habla de él. ¿Qué le pasó? Al menos desde el dato bíblico del Nuevo Testamento no lo sabemos. Varias tradiciones sí señalan que José falleció más o menos cuando Jesús tenía unos 20 años, es decir, terminada su adolescencia, entrado el Señor en su juventud, ya hacia la adultez, pues José falleció
y por eso es patrón de la buena muerte, porque falleció ni más ni menos que arropado por la Santísima Virgen María y por Jesús. Allí, entre los brazos de uno y de la otra, él dejó este mundo, cumplida su misión. Y esto es lo importante, lo relevante para el Nuevo Testamento, que José cumplió a cabalidad el papel que se le encomendó. La segunda curiosidad es que hay tradiciones o ha habido opiniones a lo largo de la historia que dicen que San José habría sido viudo o también que San José era un anciano, según pues esas opiniones, según esas versiones. Ya dijimos que en la Biblia y en el Nuevo Testamento no se hace grandes menciones de San José, se destaca lo fundamental. Y por supuesto no se nos revela la edad, ni cómo fue su vida previa al matrimonio con la Santísima Virgen María. Sin embargo, muchas veces se le ha representado como un hombre mayor, de una edad avanzada. Todos ustedes pueden representarse rápidamente en su mente pues todas esas estampitas o todos esos cuadros, imágenes en que San José aparece como un hombre mayor, como un venerable anciano. Y esto es debido a un libro que se conoce como el Protoevangelio de Santiago. No es un evangelio canónico, un evangelio aprobado por la Iglesia, es posterior incluso al siglo II. Es un libro de estos que conocemos como apócrifos, el protoevangelio de Santiago. Y ahí, según lo que se cuenta, uno puede inferir que San José había estado casado anteriormente, que había tenido hijos de esa unión, pero que había enviudado. Y de acuerdo siempre con esa versión, San José tenía conocimiento de que la Virgen María pues había hecho un voto de virginidad y él había sido elegido para casarse con ella. ¿Para qué? Para protegerla. Debido a que como era un hombre mayor, no habría estado interesado pues en formar una nueva familia. Una narración que no se corresponde a ningún elemento histórico, a ningún elemento bíblico. Como les decía, es contado por un libro apócrifo, que luego pues esa versión se fue expandiendo y algunos pues han considerado este elemento como una realidad, pues como un hecho. No obstante, la Iglesia siempre ha rebatido esta idea a lo largo de la historia. No hay por qué dibujar a San José como un hombre mayor para proteger la virginidad de María. No hay que presentarlo como un hombre pues ya avanzado en edad, que no estaba interesado por la convivencia marital para poder defender que María permaneció siempre virgen. José fue un hombre de fe. José fue un hombre que cumplió cabalmente la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y él mismo asumió el reto de ser el padre adoptivo del Señor. Por eso hombres como San Agustín han rebatido ya desde la antigüedad esta idea falsa de San José como viudo, como anciano, según esas opiniones. La tercera y última curiosidad es que San José tiene su estudio propio y tiene múltiples patronazgos. La teología tiene diversas disciplinas y entre las diversas disciplinas de la teología, por ejemplo, está el tratado sobre Cristo, que es la cristología. Está también todo el tratado sobre la Virgen María, su vida, su misión. A eso lo llamamos en teología la mariología. Pero también resulta que existe la josefología, es decir, toda una disciplina teológica dedicada a estudiar la figura de San José, su papel, su misión, toda la espiritualidad inspirada en la vida, en el quehacer, en la misión de San José. Por eso, en la década de los 50 del pasado siglo XX, se abrieron centros dedicados al estudio de San José. Hay 3 centros que fueron y han sido
muy relevantes en España, en Italia y en Canadá. Y les decía pues que San José tiene múltiples patronazgos. Es el patrón de la Iglesia Universal, es el patrón de la buena muerte, de las familias, de los padres, de las mujeres embarazadas, de los viajeros, de los inmigrantes, de los artesanos, de los ingenieros y trabajadores. Es también el patrón de las Américas, de Canadá, China, Croacia, México, Corea, Austria, Bélgica, Perú, Filipinas y Vietnam. Todo eso abarca el patronazgo de San José. Amigos, hermanos, no se olviden darle al pulgar indicando que les ha gustado este programa. No se olviden darle a la campanita para que sigan recibiendo los anuncios de los programas siguientes. No olviden tampoco suscribirse a este canal. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros.